Estoy hablando de Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo. Señor Gutiérrez, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, Mabel, Jorge. Buenos días. Bueno, creíamos que si había algo claro en la Constitución es el artículo 79, que explícitamente prohíbe que los congresistas tengan iniciativa de gasto, salvo en lo que se refiere a su presupuesto como Congreso. Y sin embargo, estamos ante una decisión del Tribunal Constitucional que ha generado confusión y naturalmente navidez por parte de quienes quieren lanzarse a prometer a sus electores eventuales gastos, gastos y gastos. ¿Cómo ha sucedido que un artículo que es clarísimo en la Constitución ha sido sometido al TC, que ha respondido de la manera que ahora sabemos? Bueno, para decirlo brevemente, en realidad no se trata de una sola resolución, una sola sentencia, se trata de dos casos. Uno el año 2021 sobre negociación colectiva, otro desde hace algunos días a propósito de la reforma del sistema de salud, en donde el legislativo claramente infringe el artículo 79 de la Constitución y genera gastos no solamente en este ejercicio, sino en futuros ejercicios presupuestales. Esto está prohibido, como bien ha dicho Fernando, en el artículo 79 de la Constitución, sí, y ha sido la piedra angular o una de las bases de la solidez de la economía del país en los últimos veintitantos años, que ha permitido que el Perú pueda hacer frente a la crisis del 2008, también a la pandemia, y ahora pueda, si logramos mantener este equilibrio presupuestal, este recorte de iniciativa de gasto de los congresistas, si logramos mantenerlo, decía, podemos hacer frente también a la crisis alimentaria en la que ya estamos y también a la recesión a la que pronto nos vamos a enfrentar a nivel mundial. ¿Cómo ha sucedido? Como le digo, se presentó una acción de inconstitucionalidad y el tribunal ha interpretado que en la medida en que no se afecte el presupuesto que está vigente, en consecuencia no se afecta la correcta interpretación desde la perspectiva de ellos de este artículo 79. Es verdad que le han puesto progresividad, digamos, para la afectación del presupuesto. Es verdad que también han señalado que el MEF tiene que tener una opinión sobre estos temas, pero hay que señalar que para el caso, por ejemplo, de salud, porque esto tiene que ver con la ley de reforma de salud, han planteado que el presupuesto debe ser el 8%, no del PBI, perdón, no del presupuesto de la República, sino del Producto Bruto Interno. Entonces, ahí hay conceptos que parece que son esquivos, sí, me parece que hay que hablarle a los magistrados con todo respeto, porque conozco y reconozco la buena voluntad que tienen, para que pueda preservarse esto, porque sé que no es algo muy común en los medios hablar de estos temas, pero es fundamental que se preserve la limitación de iniciativa de gasto y el equilibrio presupuestal. Pónganos un ejemplo práctico, le ruego por favor, doctor Gutiérrez, cuando regresemos de la pausa, pónganos un ejemplo práctico de cómo funcionaría si es que efectivamente los congresistas generan proyectos legislativos con capacidad de gasto. ¿Qué podríamos ver? ¿Qué podría suceder? Le pido por favor que lo haga para entender la magnitud de este peligro luego de escuchar a nuestros anunciantes. 53, el doctor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, se encuentra con nosotros. Estamos hablando del último fallo del Tribunal Constitucional que ha interpretado el artículo 79 de la Constitución Política del Perú y por lo tanto ha abierto la puerta para que los congresistas puedan generar proyectos legislativos con capacidad de gasto. Algo que inclusive está prohibido en la misma Carta Magna y por supuesto la posición del doctor Gutiérrez es bastante crítica sobre este fallo. Pero yo quería y le había solicitado, doctor Gutiérrez, que nos grafique en la práctica, por ejemplo, qué pasaría si efectivamente los congresistas generan estos proyectos con capacidad de gasto. ¿Qué podríamos ver? Sí, mi postura es muy crítica, pero muy respetuosa también, porque hay que pedirle al tribunal que
aproveche alguna próxima oportunidad para matizar, para precisar bien los alcances, porque como las palabras son fuente de malos entendidos, pudiera ser que algunos estemos interpretando más allá de lo que realmente ha querido decir. Paso a contestar su pregunta. Lo que va a suceder, lo que puede suceder es que los congresistas empiecen a multiplicar normas con contenido económico, es decir, que generen gasto a y a los próximos presupuestos, y eso va a afectar severamente la economía del país. Que entremos a un periodo de inflación normativa de gasto y generemos el artificio de que la multiplicación de derechos es en la realidad creación de derechos. Eso no es así. Lo que va a suceder es que al final los propios derechos se van a degradar, porque los derechos cuestan, los derechos no son gratis. Si nosotros queremos que los derechos se materialicen en servicios públicos, hay que asignarles partidas presupuestales, y no son nominales simplemente. Hay la multiplicación, la inflación de derechos, y lo mismo que pasa en la economía, cuando hay inflación se degrada la moneda, cuando hay inflación de derechos se degradan los derechos. Tienen que entender todos, los congresistas tienen que entender que que una norma es una señal al mercado, y los magistrados tienen que comprender también, estoy seguro que así lo van a hacer, así espero por lo menos, que sus sentencias son señales al mercado. Para que haya más derechos, la economía tiene que crecer. Para que la economía crezca, tiene que haber inversión. Para que haya inversión, tiene que haber seguridad jurídica. Y para que haya seguridad jurídica, tienen que darse buenas señales normativas y jurisprudenciales. Sí, doctor Gutiérrez, ¿cómo funcionaría en la práctica esta norma? A ver, lo común, lo que sabemos hasta ahora es que, por ejemplo, el dirigente de un barrio, de una asociación de vivienda, o va al alcalde o pretende o busca llegar al ejecutivo, pero muchas veces va donde el congresista y le dice, ayúdame a sacar esta obra de agua y desagüe. Entonces el congresista va y gestiona con los municipios o con los ministerios, como ya lo hemos visto, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurriría con esta norma? Un dirigente va donde el congresista le dice, apóyame. ¿Ese congresista podría dar una norma específica para ese proyecto asignándole presupuesto? ¿Así funcionaría? Es perfectamente legítimo que en su función de representación el congresista realice esa función. Siempre y cuando no haya una prebenda detrás de esto, ¿no? Pero asumimos que claro, lo haría de ese modo, lo haría bien, lo haría al hilo de lo que dice la ley y la Constitución. Pero lo que podría pasar ahora es que se multipliquen las leyes que señalan que se pueden realizar obras o generar gastos o aumentar sueldos. Esa situación se podría dar, y yo creo que se va a multiplicar si no se precisa cuáles son los alcances de la correcta lectura del artículo 79 de la Constitución. La piedra angular de la solidez de los fundamentales, no de todos, pero por lo menos principalmente ha sido el equilibrio presupuestal y el límite en la iniciativa de gasto de los congresistas. Esa no es una competencia de un congresista. Sí, señor Gutiérrez, usted ha mencionado que espera que el tribunal haya la ocasión para matizar, dijo principio, y ahora contestando a nuestro colega Jorge Turpo, para precisar los alcances de lo que ha sentenciado. Pero sabemos que no es un órgano consultivo, tiene que haber algún contencioso a propósito del cual pronunciarse. ¿Qué es lo que espera usted que el TC pueda hacer para evitar que efectivamente esa sentencia abra la puerta a los desequilibrios fiscales que usted cree que es el riesgo al que estamos expuestos? Bueno, no sería la primera vez. El Tribunal Constitucional en otros temas, a propósito precisamente de algún caso, de algún contencioso, como usted lo denomina, pudiera aprovechar para precisar, para matizar, para establecer límites a esta interpretación que ha hecho del artículo 79 de la Constitución. Eso es lo que esperamos. De buena fe, porque el artículo 79 de la Constitución, desde nuestro punto de vista, y creo que varios nos acompañan en esta lectura, es sumamente claro y es
La base, repito, quisiera reiterar esto, es la base de la economía, de la solidez económica que hemos tenido en los últimos 20 y tantos años, que nos ha permitido hacer frente a distintas situaciones. Doctor Gutiérrez, le agradecemos mucho por su opinión, por su apreciación y por las advertencias, ¿no?, respecto a este fallo del Tribunal Constitucional, y esperemos también entonces un pronunciamiento de los miembros respecto a ello. Muchas gracias. Gracias.